Padre, te damos muchísimas gracias por el día que nos has regalado hoy, Señor. Gracias por un día más que nos has dado y por habernos guardado desde la mañana hasta ahora, que es ya de noche, Señor, por habernos protegido en la carretera, en el camino. Gracias, Señor, porque también en el médico fue todo bien, los resultados fueron bien, nuestra salud está bien. Gracias, Señor, porque todo ha salido de una manera excelente en el día de hoy. Gracias también por haberme permitido compartir este día con mi esposa y haber tenido un tiempo de calidad con ella también. Gracias, Señor. Pero no quería, Señor, terminar este día sin estar con mis hermanos y ir delante de tu palabra. No quería terminar este día sin compartir, Señor, con mis hermanos de diferentes partes del mundo también un tiempo agradable y edificante, Señor, con las Escrituras. Así que venimos delante de tu voz, Señor, tu voz en tu palabra, Señor, la palabra que tú has inspirado, inerrante, perfecta, suficiente, autoritativa, poderosa. Y te pedimos, Señor, que puedas darnos la capacidad de entender los versículos que vamos a trabajar en el día de hoy, que podamos comprender las verdades que se encuentran en estos versículos, pero también, Señor, que por tu Santo Espíritu obres en nuestros corazones y grabes estas verdades en nuestro corazón, que estas verdades se hagan vivas en nuestra alma y puedas trabajar en nosotros de manera, Señor, que podamos ponerlas por obra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a la palabra del Señor. Déjeme beber un poquito de agua. Listo. Vamos aquí. Y aunque sea de noche, hoy también les recomiendo un libro, pero miren, hoy les recomendaré un librazo. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer la palabra del Señor y meditar un poco en ella. Dice así: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. En primer lugar, lo primero que Santiago hace es llamar dichoso a aquel que persevera bajo la prueba. En este sentido, Santiago está hablando de la prueba de una forma general, Cuando el creyente vive en este mundo, en este lado de la eternidad, todos los creyentes pasan pruebas, absolutamente todos. Es imposible encontrar un creyente que no haya pasado alguna prueba. Quizá no todos pasamos las mismas pruebas, quizá no todos pasamos las pruebas de la misma intensidad, o quizá no todos pasamos la misma cantidad de pruebas, pero todos pasamos pruebas. Si aquí pudiéramos vernos las caras, si tuviéramos un rico café entre nosotros y si pudiéramos contarnos un poco nuestra vida con el Señor, no de antes, desde que somos creyentes, seguramente unos y otros nos podríamos contar muchísimas pruebas que hemos pasado y pruebas seguramente que nos llevarían a darle la gloria a Dios, a mostrar cuán fiel ha sido Dios, cómo han servido en nuestra vida, cómo han tratado con nuestros corazones, cómo han servido para humillarnos, cómo han servido para transformar nuestro carácter, cómo han servido para que seamos más dependientes del Señor, cómo han servido para fortalecer nuestra fe. Pero todos pasamos pruebas. Así que Santiago dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Hermanos, la palabra perseverancia, yo creo que es una palabra que está perdiendo valor en medio de los creyentes. Hoy en día nos estamos volviendo una generación floja, una generación que rápido corta con lo difícil, que rápido corta con lo que cuesta, que rápido corta con lo que es complicado, con lo que requiere sacrificio. Estábamos viendo una película ayer en la noche, como habían sido 2 días bastante intensos. Por la tarde, noche ya quisimos poner una película para descansar un poco y nos recomendaron una película que no es cristiana, pero realmente tenía un mensaje y una enseñanza, a mi parecer, bonita. Obviamente uno no está de acuerdo con todo lo que aparece, pero
hay una parte muy bonita. Era de una familia, eran mexicanos que habían emigrado a los Estados Unidos a ganarse la vida. Y bueno, eso hacía que fueran por muchos sitios y campos, recogían maíz, hortalizas y se llevaban a sus hijos de un lado a otro, y la idea que tenían era el que, sí, construirse una casa en Michoacán. Pero un día la profesora de uno de sus hijos, que lo ve fuerte, intelectualmente, con mucha capacidad, con mucho potencial, le dice a sus padres que si se lo siguen llevando de pueblo en pueblo, que no paran en un sitio, lo van a hacer inestable y al final no va a dar todo el fruto que puede dar. Entonces, finalmente, los padres deciden sacrificar el dinero que buscaban, corriendo ese dinero para su casita en Michoacán, y establecerse en un sitio para que él pudiera estudiar ahí y desarrollarse mejor en sus estudios. La historia es del primer astronauta mexicano que fue al espacio. Pero detrás de todas las enseñanzas que hay, las partes que hay en la película y las cosas que se ven, una cosa que me pareció interesante, el sueño de él era ir a la NASA, entrar en el programa espacial, y cada año mandaba una solicitud. Después de que ya era ingeniero, trabajaba en una buena empresa, cada año mandaba una solicitud para el programa espacial de la NASA y se la renegaban y las metía en una cajita, y el año siguiente mandaba otra. Y el año siguiente mandaba otra. Y así estuvo, año tras año. Luego hay un momento crucial en la película en que su esposa descubre las inscripciones que había mandado, los rechazos que había recibido, y se enfada porque no le había contado nada, pero luego ella decide apoyarle totalmente en su sueño, en su deseo de llegar ahí, y le ayuda a entender, oye, ¿qué tienen esos hombres que no tengas tú? ¿Qué necesitas hacer? Empieza a hacer clases de buceo, clases de vuelo, y se esfuerza mucho, empieza a correr, a trabajar mejor su condición física, a aprender más cosas, aprende ruso, un montón de cosas, y manda otra solicitud y se la niegan, y manda otra solicitud y se la niegan. Finalmente su esposa le dice, mira, esta no la mandes por correo, esta ve y entrégala en persona. Y va a Houston, la entrega en persona y le cogen en el programa espacial. Pero 12 solicitudes. Claro, ahí yo voy, ¿no? A la palabra perseverancia. Ese hombre mandó una, no, lamentamos comunicarle que ha sido rechazado. Mandó 2, lamentamos comunicarle que ha sido rechazado. Mandó 3, lamentamos comunicarle que ha sido rechazado. La gente que quería algo antiguamente perseveraba, a veces para conseguir una casita, en un trabajo que no les gustaba tanto, no era el de sus sueños, pero traía de comer a casa, y perseveraban. Y realmente era un concepto y un valor muy importante. Por eso había menos divorcios también. La gente dice, es que había menos divorcios porque se veía muy mal divorciarse. Y hoy debería verse muy mal. El problema de que hoy no se vea mal no es nada bueno. Si hoy se ve normal divorciarse, no lo debemos aceptar así, porque Dios lo ve muy mal. Y antiguamente la gente perseveraba más en el matrimonio, perseveraba más en los estudios, perseveraba más en su palabra. Y ahora es difícil encontrar gente perseverante. Miren, hay personas que uno los prepara en la iglesia y uno piensa, mira, voy a invertir años, ¿no?, en esta persona, en este obrero, en este siervo, porque lo quieres luego trabajando año tras año a tu lado por la causa de Cristo. Pero hay gente que lo deja medias, empieza y no acaban. ¿Cuánta gente empieza un estudio, lo deja medias, un curso lo deja medias, una universidad lo deja medias, esto lo deja medias, aquello lo deja medias? Ya la gente no persevera. Ya van por 30 iglesias, 8 iglesias, 10 iglesias, 7 iglesias. Al mínimo problema me cambio de iglesia, a la mínima cosa me cambio de iglesia. Y no hablo de cambios hechos por doctrina, porque es una iglesia hereje. No tienen paciencia, no soportan nada, a la mínima se enfadan, van cambiando de amigos, cambiando de iglesias, cambiando de trabajos, cambiando algunos de maridos, de esposas, de casas, de residencias, de países, van dando vueltas por la vida, no tienen raíces en ningún sitio y al final no dan fruto.
Porque para que un árbol dé fruto tiene que estar en un lugar fijo, bien plantado, cimentado y dejarlo crecer, regarlo, abonarlo y ahí dará fruto. La profesora en esta película le dijo a su padre mexicano, ¿qué pasa con un árbol que lo plantas, crece un poquito, lo quitas, te lo llevas a otro terreno, lo vuelves a plantar, te lo quitas, lo llevas a otro terreno? Dice, no se va a morir, ¿verdad? Pero no va a dar tanto fruto, no va a estar tan firme, no va a estar tan fuerte como un árbol que dejas cimentado, que lo riegas y lo cuidas y le dejas echar raíces profundas en un lugar, crecerá fuerte, crecerá sano, crecerá dando buen fruto, crecerá bien cimentado. Hermanos, la perseverancia es sumamente importante en la vida. La perseverancia. ¿Cuántas veces habremos deseado cerrar las puertas de Caminando por Fe cuando habían traiciones, cuando hablaban mal de nosotros? Ayer, por ejemplo, hice una publicación hace un par de días en Facebook que yo puse, ¿no? Como una foto predicando en la iglesia y puse, ¿no? Cuánto amaba la iglesia, cuánto amaba esa congregación, cuánto eran en nuestro corazón y que mi deseo era poder llegar a decirles, imitadme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Me llegó un mensaje por Messenger, por Facebook, de una mujer, de una familia que había estado en nuestra iglesia, que cuando llegó le gustaba la iglesia y le gustaba el pastor. Su antiguo pastor era malo, no les pastoreaba. Ahora habían encontrado una buena iglesia y un buen pastor. ¿Y saben qué me mandó? Una mujer que ya no congrega. Me dijo, mírate mejor el corazón porque tú estás muy lejos de parecerte a Cristo. Algo así. Una persona que había estado aquí, en nuestra congregación. Esas son cosas que a veces pasa a un pastor. No siempre, no con todos, no son la mayoría, pero de vez... ¿Cómo creen que sienta eso? Uno tiene que aprender a apagar el mensaje, bloquear a esas personas, ignorarlo, pero ¿cómo creen que sienta el corazón? ¿Cómo creen que sienta ese mensaje? Personas que han estado ahí, personas que han escuchado tu palabra, que han estado 1 año, 2 años, 3 años, y de golpe lo que te quieren comentar por Messenger es, pues mírate mejor el corazón porque tú estás muy lejos de parecerte a Cristo, así que sigue soñando. Eso no es agradable. Son personas por las que has orado, que de rodillas en tu casa has pedido al Señor, guárdalos, ayúdalos, cuida a sus hijas, cuida a su hijo, cuida esto, cuida aquello, y recibes esto. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos el ministerio? ¿Desistimos? ¿Les damos las razones, verdad? Y lo dejamos, ¿no? Perseveramos, ¿no? Perseveramos ante el insulto, perseveramos ante la crítica, perseveramos ante la dificultad, perseveramos ante el rechazo, perseveramos ante el desprecio, perseveramos ante el ¿qué? Tenemos que perseverar, ¿verdad? Claro. Es doloroso, ¿no? Es doloroso. ¿Es fácil? No. ¿Es agradable? No. ¿Pero qué hay que hacer? Perseverar, 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 perseverar. No se puede hacer otra cosa. No nos podemos llenar de odio, de amargura, de tristeza, hundirnos, dejar que eso invada nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Odiar a la persona? No, ¿verdad? Sentimos compasión, ¿verdad? Eso habla del corazón, de lo que hay dentro. Eso expresa mucho de esa persona. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le odiamos? ¿Le contestamos con una palabra de odio? ¿Le contestamos con una palabra de rechazo? No, pues lo ponemos en oración. Ya está. Pedimos al Señor incluso perdón por algún daño que le podamos haber causado quienes sepamos. Pero, ¿qué hacemos? Nada más que orar, ¿verdad? Pero hay que perseverar, hay que seguir trabajando, hay que seguir adelante. No se puede hacer otra cosa. En esta vida, si queremos que algo se edifique y dé fruto, hay que perseverar. Clicia y yo hemos tenido muchas dificultades en el matrimonio. Al principio pasamos momentos muy duros, muy difíciles, realmente complicados. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dejarlo a la primera dificultad, al primer agobio, a la primera tensión? Perseverar, perseverar, perseverar. Hermanos, yo les llamo a perseverar en cada área de su vida, pero sobre todo a perseverar en el Señor. Entonces Santiago usa esa palabra bienaventurado, una palabra que escuchamos mucho en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas al principio del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5. Dice, dichoso el hombre que persevera bajo la prueba. Y ahora, ¿qué dice Santiago? ¿Qué vamos a ver al final de la prueba? Al final de cada prueba,
al final de cada dificultad que hayamos vivido aquí. ¿Qué nos espera al final? Pero no al final de la prueba, al final de todas las pruebas, al final de la vida, al final de nuestro peregrinaje, cuando estemos con el Señor, cuando ya hayamos sido aprobados. Y ese lenguaje de aprobados, es que eso es lo que se espera del creyente, ¿verdad? La perseverancia. Nosotros sabemos que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque la marca del creyente es la perseverancia. Por ejemplo, cuando hablamos de las doctrinas de la gracia, una de ellas, ¿cuál es? La perseverancia de los santos. Algunos lo han llamado la preservación de los santos, porque es Dios el que los hace perseverar, es el Señor es el que los sostiene. Pero ¿cuál es la marca del creyente? La marca del creyente es que al final de su vida, ¿qué va a decir? Pues al final de su vida el creyente va a decir lo mismo que el apóstol Pablo, ¿no? He peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Al final decimos esto, pero Pablo, ¿qué sabía? He peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Al final me espera el que la corona inmarcesible de gloria que Dios tiene preparada para aquellos que le aman. Entonces, dichoso es el hombre que persevera bajo la prueba, porque al final de las pruebas de esta vida, al final de las pruebas de este peregrinaje, al final de las pruebas de este lado de la eternidad, nos espera la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Nos espera la gloria eterna, nos espera esa gloriosa eternidad. Versículo 13, ahora cambia el parecer, ya no es prueba. Ahora mira qué dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Ahora Santiago hace una afirmación categórica. Nadie puede decir, Dios me está mandando una tentación. Dios me está mandando una tentación. Hablamos de tentación como aquello que es puesto ante nosotros o en nuestro corazón con el fin de llevarnos a pecar. Dios nunca nos pondrá delante de nosotros, nunca moverá nuestro corazón a pecar. Dios nunca moverá nuestro corazón a pecar. Dios nunca hará eso. Y Santiago de manera contundente dice dos cosas, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Dios no tienta a nadie. Vamos a la primera, pero voy a decir la segunda y eso es una manera muy clara de entender. Dios no tienta a nadie. Dios puede probar, pero Dios no tienta. Y hay una gran diferencia. Pastor, ¿Dios puede mandar pruebas? Por supuesto. Hermano, ¿Dios puede probar nuestra fe? Por supuesto. Hermano, ¿Dios puede hacernos pasar por una prueba difícil? Por supuesto. ¿Pero Dios puede tentarnos para llevarnos a pecar? No. ¿Dios puede ponernos tentaciones para conducirnos a pecar? No. ¿Dios puede preparar cosas con el fin de que pequemos? No. No, eso sí que no. Dios no tienta a nadie. Y ahora, la segunda afirmación que hace Santiago. Dios no puede ser tentado por el mal. Ahora, algunas falsas religiones y sectas peligrosas como Testigos de Jehová, que niegan la deidad de Jesús, utilizan este pasaje para decir, mira, la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal, pero el libro de Hebreos afirma que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. El libro de Hebreos dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, como Hebreos dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, y Santiago dice que Dios no puede ser tentado, si Dios no puede ser tentado y Jesús fue tentado en todo, entonces los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Sin embargo, los contextos de las afirmaciones son diferentes. Santiago está enfatizando, y lo veremos ahora, y por eso un texto fuera de su contexto solo sirve para crear un pretexto, y en el caso de los
testigos de Jehová, para crear una blasfemia, Santiago está enfatizando el origen de las tentaciones. El origen de las tentaciones, afirmando que no pueden venir de Dios y ahora diciéndonos de dónde provienen. Hebreos está enfatizando el cómo fue tentado Jesús. Porque Santiago dirá de dónde nacen las tentaciones y Hebreos enfatiza de qué manera se intentó tentar a Jesús. ¿En qué sentido? Hebreos nos está diciendo que Jesús en su encarnación estuvo sujeto a todas las cosas que para cualquier hombre podrían haber sido tentaciones que lo llevaran a pecar, pero a él no le provocaron ninguna tentación y por lo tanto no pecó. ¿En qué sentido digo eso? Jesús pasó cerca de rameras. Jesús estuvo entre borrachos, Jesús pasó entre glotones, pero Jesús no miró a ninguna mujer con codicia. Jesús no se embriagó en ningún momento. Jesús no cayó en la glotonería. Jesús no codició lo que no era suyo. Jesús pudo pasar cerca de dinero y abundante dinero, pero no codició lo que no era suyo. Jesús pudo pasar cerca de mujeres, pero no las codició en su corazón. Esa es la diferencia. Jesús en su encarnación estuvo sujeto a todas las cosas que tentarían a un hombre, pero nunca pecó. Santiago está enfatizando el qué. Santiago está enfatizando que Dios no puede ser tentado. ¿Por qué? Porque ahora Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Ahora en el contexto lo entendemos. Santiago dice, Dios no tienta a nadie y Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Por qué Dios no puede ser tentado? Porque todos los que somos tentados somos seducidos de nuestra propia pasión y concupiscencia pecaminosa, y en Dios no hay pasión y concupiscencia pecaminosa. Y por eso Jesús en su encarnación, aunque estuviera cerca de todo lo que a ti y a mí nos podría llevar a pecar, él fue tentado en todo, pero no pecó, porque en Jesús no habría concupiscencia de la carne y pasiones pecaminosas como las nuestras. Así que cuando Santiago dice que Dios no puede ser tentado y Hebreos dice que Jesús fue tentado en todo, no podemos afirmar como los herejes testigos de Jehová que eso apunta a que Jesús no es Dios. Por el contrario, afirma que Jesús no es pecador como nosotros, que somos tentados de nuestras propias concupiscencias, sino que Jesús pasó cerca de rameras, cerca de dinero, cerca de borrachos, cerca de glotones y nunca fue tentado porque en su corazón solo había pureza y santidad y nada de eso lo tentó para que pudiera pecar, porque él era totalmente hombre y totalmente Dios, santo, puro y perfecto. Así que nosotros no podemos torcer este texto para decir que Jesús no es Dios. Santiago está enfatizando el origen de nuestras tentaciones, diciendo que no vienen de Dios, porque Dios no nos tienta, y diciendo que vienen de nosotros mismos. ¿De dónde vienen las guerras, hermanos? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los homicidios? ¿De dónde vienen las violaciones? ¿De dónde vienen los chismes? ¿De dónde vienen las críticas? ¿De dónde viene la mentira? ¿De dónde vienen los asesinatos, los robos? De nuestro corazón, de nuestro corazón, de nuestros miembros, de nuestro corazón. Y no podemos ni siquiera culpar al diablo. Hay creyentes tan mal enseñados, hay evangélicos tan mal discipulados que cuando le dices ¿de dónde viene todo eso? Del diablo. Mira qué interesante.
Lo malo del diablo, lo bueno de Dios. ¿Y de ti qué viene? ¿De ti qué viene? Hay creyentes que consideran que lo bueno de Dios y lo malo del diablo. ¿Y de ti qué viene, alma de cántaro? ¿De ti qué viene? Un espíritu de prostitución, un espíritu de mentira, un espíritu. Miren, cuidado con culpar a los espíritus de las cosas que están en el corazón del hombre. Cuidado. Si una mujer hace chisme, ella es chismosa. Si una mujer roba, él es ladrón. Si un hombre fornica, él es un fornicario. Si un hombre adultera, él es un adúltero. ¿Te imaginas llegar delante del juicio de Dios y que Dios diga, mira, me encantaría mandarte, a lo mejor te voy a condenar, te tengo que mandar al infierno por tus pecados, tu incredulidad, pero no puedo porque no has pecado tú, han sido tus demonios, tus espíritus. Entonces, si son espíritus y demonios y no somos nosotros, no hay culpa de pecado, ¿no? ¿No? Entiendo yo. Si ha sido un demonio, si ha sido un espíritu, yo no he sido. Si yo no he sido, yo no soy culpable, ¿verdad? Entonces, yo no necesito arrepentirme y convertirme. Yo necesito liberación. Entonces, todos los hombres son inocentes y simplemente son marionetas de demonios y de espíritus. Entonces, todos los hombres son víctimas. Los hombres no son culpables. Los hombres no merecen condenación y necesitan auxilio y liberación, no arrepentimiento y conversión. Pastor, ¿usted cree que los demonios... Sí, ojo. Yo no niego el trabajo de las tinieblas. Yo no niego el obrar de los demonios en muchas cosas, pero yo no quito la responsabilidad de los hombres. Los hombres no son víctimas inocentes al acecho y amparo de los demonios. Los hombres son perversos, pecadores, tentados de sus propias concupiscencias, que los demonios pueden incluso llevarlos a cosas más perversas y locuras, también, pero no son gente inocente y pura, ¿no? Ni siquiera nosotros los creyentes tenemos batallas. Entonces, Santiago está hablando del origen de la tentación y dice, cada uno es llevado y seducido por su propia pasión. Llevado y seducido por su propia pasión. Yo doy ejemplos como este. Miren, si ahora... A ver si lo explico de que se entienda esta expresión. Cada uno es llevado y seducido de su propia pasión. Algunas traducciones, creo que Reina Valera aparece la palabra concupiscencias. Si a mí me pones ahora una bandeja aquí delante, imagínate que a mí me ponen ahora una bandejita aquí delante, esto es una bandejita, y me llenan aquí rayas de cocaína. ¿Saben qué voy a hacer yo con esto? Yo voy a hacer así. A mí no me llama la atención. Nunca me llamó la atención la cocaína. He tenido familia que murió de sobredosis. He visto el destrozo en familiares que hacen las drogas y por lo tanto le tuve un recelo a muchas drogas. No a todas, no voy a decir que no probé, pero a quizá las que yo consideraba en aquel tiempo más pesadas, le tuve recelo y por lo tanto yo nunca las anhelé, las quise. Pero, ahora qué pasa, a lo mejor si me pones, ahora estoy en mi despacho y llegan de golpe 3 hombres musculados, llenos de aceite en sus cuerpos, con abdominales, en traje de baño pequeñito, marcando su cuerpo tonificado. Yo voy a mirar eso y voy a decir, ¿pueden salir de mi despacho? Y no se me va a mover nada en mi corazón. No voy a sentir ningún tipo de deseo. No voy a sentir ningún tipo de codicia, pero a lo mejor
Si esos 3 hombres entran delante de una muchacha, que a lo mejor la muchacha los mira de otra manera porque le apetecen más, porque en el pasado sus ojos han estado en la carne, en la codicia, en la sexualidad, a esa muchacha eso le va a seducir, pero eso mismo a mí no me provoca nada. La cocaína, a lo mejor a algún ex drogadicto le provocaría como prefiero no verla, prefiero no tenerla cerca, porque yo he tenido un pasado con la cocaína, prefiero ni mirarla y a lo mejor a mí no me hace absolutamente nada. A lo mejor pasa una muchacha mal vestida delante de Clicia y Clicia mira y dice, pobre chica, ¿qué tal? Y a lo mejor pasa delante de otro muchacho y se tiene que guardar porque no quiere ser tentado. Porque a lo mejor en el pasado ha mirado a las mujeres, ha tenido un problema de inmoralidad y eso puede despertarse, entonces se cuida. ¿Te has dado cuenta? No somos tentados por las mismas cosas, porque unos hemos tenido un corazón inclinado a unos pecados más, otros han tenido un corazón inclinado a otros pecados más, y no todo nos tienta a todos por igual. Cada uno es tentado de sus propias concupiscencias. Yo he conocido gente que no ha tenido nunca problema con la mentira. Hay gente que batalla para no mentir. He conocido gente que nunca le gustó el alcohol. Nunca le gustó el alcohol. Por ejemplo, mi hermana pequeña, si hoy dijera no quiero beber más, mi hermana pequeña, yo creo que podría dejar el alcohol de la noche a la mañana, porque mi hermana pequeña ha sido de beber muy poco. Cuando ha salido con sus amigas, bueno, eso creo yo, a no ser que esté muy engañado, pero yo creo que ha sido de beber bien poco. Yo cuando la he visto, ahora que ya es mayor, casada, y la veo beber en alguna cena o algo, la veo beber poco para lo que bebe nuestra sociedad. La veo beber poco, en algún día sí, pero no regularmente. Pero yo prefiero no tener el alcohol cerca. Yo prefiero no beberme ni una copa de vino y tener la botellita en casa para una copa cada día. Yo prefiero, ¿sabes lo que pasa? Si yo empiezo con una copa de vino en la comida, yo saben lo que me va a pasar, que luego me haré una copita en la comida y una copita en la cena. Y luego me haré esa copita los lunes y también los martes y también los miércoles y también los jueves. Y me haré la copita de vino en la comida y la copita de vino en la cena los 7 días de la semana. Yo sé lo que me va a pasar. Yo sé lo que me puede pasar. Yo sé lo que me puede pasar. Yo no bebo. Yo he tenido un pasado demasiado amante del alcohol, demasiado amante de la cerveza, demasiado amante del whisky, demasiado amante del vodka, demasiado amante del ron. Yo no puedo beber nada. Yo mejor no bebo. Yo bebía todos los días de mi vida, todos los días, de lunes a domingo, todos los días, los 365 días del año bebía alcohol. No acababa ebrio, pero yo bebía alcohol todos los días. Cuando yo conocí a quien hoy es mi esposa, cuando yo conocí a Clicia, la conocí bebiendo. Me dijeron, en el centro comercial donde trabajaba, me dijeron, allá abajo han abierto un bar, todas las camareras son brasileñas, vamos a pedir unos caipiriñas, y así conocí yo a la que soy mi mujer, pidiéndole una copa en el trabajo. Yo no voy a beber, porque yo sé que luego me voy a engañar, pero lo tengo todos los días en la mesa y lo volveré a tener. Y cuando tenga un día de debilidad, si tengo la botella cerca y nadie me ve, pero me tomo 2 copas, 3 copas, y un día tonto con mi esposa, 4 copas, nadie me ha visto, se quedó en casa. Yo no quiero jugar con algo que en el pasado fue una debilidad. Yo no bebo y no voy a beber. No creo que beba, no creo que vuelva a beber nunca, porque yo conozco qué debilidades he tenido en el pasado, qué pasiones he tenido en el pasado. Entonces yo me guardo del alcohol, yo no voy a la playa, ya se lo he dicho a ustedes, yo me guardo de ir a la playa en verano y a pleno día de sol, porque está plagado de mujeres mal vestidas, semidesnudas, en tanga, con los pechos al aire, pero lleno. Yo no te hablo que haya 2 o 3 mujeres y te puedas ir a ese ladito y no hay nadie. Está lleno de jóvenes, mayores, mujeres, flacas, obesas, de todo tipo.
Yo no voy a ir allí a poner a prueba a mis ojos, a poner a prueba mis ojos para mirar lo que no tenía que ver de reojillo, que nadie se dé cuenta, solo yo, y el domingo subir al púlpito como si no hubiera mirado nada, como si hubiera guardado mis ojos en integridad. Entonces, pero a lo mejor mi mujer puede ir a darse un paseo con unas hermanas por la playa y no siente nada, porque no es su debilidad a lo mejor del pasado. Yo no voy a jugar, yo soy consciente de mis debilidades del pasado y por lo tanto yo me cuido, yo me guardo. Cada uno conoce sus propias pasiones, sus propias concupiscencias. Entonces, yo conocí a una hermana, por ejemplo, Mildred, muchas gracias por colaborar con el canal, hermana, el Señor te bendiga. Un saludo hasta México. Yo conocí a una hermana que ella sabía que tenía debilidad con el chisme, con comentar de la vida ajena. ¿Y saben cómo lo trató? Dejó de quedar con las hermanas con las que más se soltaba. Porque no lo hacía con el pastor, no lo hacía con todas las personas, pero había esas 2 o 3 amiguitas de la congregación que comentaban de la vida de otras mujeres de la congregación. ¿Qué decidió? No quedar con las hermanas. ¿Por qué? Porque ella conocía su debilidad y todavía no estaba preparada, no lo había vencido, y si quedaba con las hermanas, acababa hablando de otras hermanas. Entonces decidió no hacerlo. Debemos ser honestos con nosotros mismos o jamás creceremos en santidad. Debemos ser honestos con nosotros mismos y ponernos límites o jamás sabremos combatir debidamente el pecado. Entonces, amados hermanos, cada uno es seducido, es llevado por sus propias concupiscencias. Ahora, mira lo que dice ahí. Después, cuando la pasión ha concebido, cuando la concupiscencia ha concebido, es decir, nosotros somos seducidos por esas cosas y acaban sembrando algo en nuestro corazón. Si le damos lugar a la tentación, si nos dejamos llevar por la tentación, si miramos a esa muchachita que pasó 2 veces ya giro la mirada otra vez, ya concibe en mi corazón. Eso ya se sembró algo. Si ese día te tomas esa copa que tú te tomas cada día en la comida, solo una copa, y bueno, me echo un poquito más hoy que se me ha quedado un poco aquí de pan para bajarlo, échale una gotita más y ahí se va sembrando. Porque esta tarde te ha llamado fulanito, venga, una cervecita solo. Ya llevan la copa, la cervecita y la copa de la noche. Si ya vas sumando, ya llevan medio litro de alcohol en el cuerpo. Lo que pasa es que por separado parece menos, pero ya llevan medio litro de alcohol en el cuerpo, ¿eh? Poca broma. Eso en España, si te lo tomas y te pones a conducir, te multan. Te multan. Cada uno tiene que cuidarse de sus tentaciones, de sus debilidades, de sus pasiones, porque si miras 2 veces, cuando ha concebido, termina dando a luz el pecado. El pecado. Porque cuando pasa la muchacha, yo doy este ejemplo siempre. Yo lo llamo, se lo expliqué el otro día en la iglesia a un par de jóvenes. Yo les digo, la primera mirada no siempre es pecado. A ver, los jóvenes son muy espabilados y me dijeron una cosa que dije, hombre, si es así, sí. Pero me refería a esto. Imagínate que yo conduzco, me paro en un paso de peatones, en estos pasos peatonales, porque va a cruzar un grupo de gente y casualmente son 4 muchachas de 20 años mal vestidas en verano. Y yo miro, ay, mira, tengo que parar, pero ya he visto que van mal vestidas. Pero he retirado la mirada. Al darme cuenta que eran muchachas mal vestidas, ya retiré la mirada, no quiero mirar. Ahí no ha habido nada de mi intención, ¿verdad? Solo me he dado cuenta y retiro la mirada por prudencia, retiro la mirada por precaución, pero la segunda mirada, la que uno cuando se va hace así de reojo, la que sigue con los ojos, la que hace así, no quiere mirar, pero luego rápidamente antes de que se vayan echa una mirada furtiva rápida. La tentación, cada uno sabe sus debilidades, cada uno sabe sus pasiones, sus concupiscencias. Ya la segunda mirada concibió. ¿Y qué dio a luz? La segunda mirada es pecado.
La segunda mirada es pecado. ¿Por qué la segunda mirada es pecado? Porque es movida, ¿por qué? Por el deseo de carne, el deseo de satisfacer tu placer, el deseo de satisfacer tu codicia. Tú miraste, uy, pobrecillas, cómo van vestidas. Y dejas que pasen, puedes mirar los pies y ver qué están pasando y sigues tu camino. Pero rápidamente giras tu mirada. A muchos hombres les ha pasado. En la calle, en el transporte público. La segunda mirada, yo siempre le digo, la segunda mirada es pecado. La segunda mirada. Claro, los jóvenes me decían, bueno, y si miro así y no aparto la mirada y solo quedo en la primera. A ver, no me seas sinvergüenza. Los jóvenes de verdad, hay que tener mucha paciencia con ellos, pero no hay trabajo más bonito que el trabajar con jóvenes. Porque, no, de verdad, no, yo siempre digo a la gente, los jóvenes no tienen que fingir delante de nosotros, no suelen fingir. ¿Por qué? Si no les gusta ir a la iglesia, lo expresan, se quedan así como, estoy aquí por mi padre. Pero cuando el Señor está obrando en su corazón, es muy perceptible. Es muy perceptible. Pero entonces, hermanos, debemos guardarnos porque nuestra propia pasión nos va a seducir. Ahí, si no cuidamos las tentaciones, va a concebir en nosotros. Esa tentación va a germinar, ¿no? Esa semilla va a empezar a germinar y va a dar a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, ¿termina qué? Engendrando la muerte. Engendrando la muerte. Entonces, amados hermanos, Dios no puede tentar, no tienta a nadie. Y Dios no es tentado. Nuestras tentaciones. El diablo puso a esa mujer delante. Pero ¿por qué otra persona no hace nada? Y tú has hecho. Porque esa mujer ha pasado delante de ti, delante de aquel, y solo has caído tú. Y el diablo lo puso en mi camino. El diablo lo puso en mi camino, pero ha puesto al muchacho en tu camino y en el camino de su vecina, de su prima, de aquella, y solo has caído tú. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué has caído tú solo y ese muchacho ha andado por toda la calle? Porque tú has sido seducido, tú has sido seducida de tu propia concupiscencia, que al final, cuando el pecado es consumado, muerte, tragedia espiritual. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Y ahí se viene abajo todo. Se viene abajo el gozo, la alegría, la paz muchas veces. Llega el quebranto, llega el dolor, el enfriamiento espiritual. Por eso el versículo 16 termina con este aviso. Amados hermanos míos, no os engañéis. A mí me gusta mucho esa expresión que usa Santiago al final. No os engañéis. No, yo controlo. Hermanos, amados hermanos míos, no os engañéis. No, pastor, yo me tomo un par de copitas, una en la comida, una en la cena. Amado hermano mío, no os engañéis. Yo voy a la playa y nunca miraré nada. Amado hermano mío, no te engañes. No te engañes. Mira qué palabra tan pastoral, pero tan directa al corazón usa Santiago al final. No os engañéis. No os engañéis. Porque ¿cuál es el mayor peligro nuestro? El autoengaño. La Biblia está llena de verdad, pero nuestro corazón muchas veces se engaña a sí mismo. ¿No te das cuenta que hay una parte donde leemos, porque el que escucha la palabra y no la hace, es como quien se mira en un espejo, luego se va y se olvida lo que ha visto? Hay personas que se engañan a sí mismas, creen que son creyentes, se engañan diciéndose soy cristiano, se engañan diciéndose yo controlo, se engañan diciéndose yo lo tengo todo controlado, se engañan diciéndose yo no caigo en esas cosas, se engañan diciéndose mi matrimonio está bien, se engañan diciendo mi hijo no tiene ningún problema, se engañan diciendo mi hijo no anda con malas compañías, se engañan diciendo mi hijo no hace esas cosas, se engañan. El mayor error de muchos es que, miren, somos una generación tan floja que nos engañamos para no sufrir a veces las consecuencias de la verdad. Porque la verdad puede traer trágicas consecuencias. La verdad, mira quién está conectada.
a dormir temprano, ¿eh? La verdad tiene consecuencias muy trágicas en nuestros corazones. La verdad lastima, la verdad nos describe una cara de nosotros que no queremos ver. La verdad nos muestra una área de nosotros que no queremos aceptar. Y no queremos, ¿verdad? Porque dolerá. Dolerá reconocer que soy orgulloso, dolerá reconocer que tengo un problema con la inmoralidad, dolerá reconocer que tengo una lucha con la mentira, dolerá reconocer. Entonces prefiero engañarme a mí mismo y decir, no tengo ningún problema. Estoy bien, yo lo controlo, yo no tengo ningún problema con la bebida, yo no tengo ningún problema con eso, yo no tengo ningún problema con aquello, yo no tengo todo controlado, porque aceptar la verdad duele. La verdad tiene trágicas consecuencias. Pero así como el bisturí es necesario para abrir la herida y sanarla, la verdad es necesaria para abrir el corazón y sanarlo. La verdad es necesaria, dolorosa pero necesaria. Por eso cuando predicamos la palabra de Dios, a mucha gente le duele y lo llama falta de amor, lo llama dureza. Pero la dureza no está en el mensaje, la dureza está en la verdad. Te digo una cosa, yo creo que hay gente que prefiere estar engañada, que le engañen para seguir en paz, que le engañen para seguir contentos, que le engañen para seguir tranquilos, que le engañen para seguir en su fantasía, en su mundo. No me digas la verdad porque me va a doler. No me digas la verdad porque me va a quebrar. No me digas la verdad porque la verdad va a sacar a luz la basura. La verdad va a sacar a luz el lado oscuro de mi vida que yo no quiero que se vea. La verdad va a sacar a la luz la realidad de mi vida que yo no quiero mostrar, que yo no quiero aceptar. La verdad va a hacerme entender que mi hijo se está yendo por un mal camino, que mi matrimonio está realmente mal, que mi vida espiritual es mediocre o que ni siquiera soy creyente. La verdad va a traer luz sobre la oscuridad que yo no quiero que se vea. Y por eso odiamos muchas veces la verdad, porque preferimos la paz, tranquilidad que nos da el mantener las cosas oscuras. Porque cuando viene la verdad se enciende la habitación y se ve que la habitación está un caos, se enciende la luz de la habitación y se nota que la habitación está desordenada, está sucia, pero necesitamos encender la luz si queremos poner la casa en orden, necesitamos encender la luz si queremos limpiar bien el suelo, necesitamos encender la luz si queremos restaurar lo que está destrozado en esa habitación, no se puede hacer con la luz apagada. Entonces, la verdad duele, pero la verdad es necesaria. Por eso termina ese pasaje Santiago diciendo, amados hermanos, no os engañéis, no os engañéis. Cada uno es tentando de sus propias pasiones. No te engañes más, no niegues tus pasiones, no niegues tus concupiscencias, porque si las niegas y no las aceptas, vas a caer, vas a mirar dos veces, vas a ser seducido, va a ser consumado, va a dar a luz pecado y va a dar a luz la muerte. Amén. Vamos entonces, hermanos, a orar. Me quedo para recomendarles un libro más. Padre, te damos muchas gracias por la reflexión de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que tú no tientas a nadie, que somos tentados de nosotros mismos, de nuestras propias pasiones y concupiscencias, de nuestra propia maldad, que todavía, Señor, tiene resquicios en nuestro corazón, incluso habiendo nacido de nuevo. Señor, ayúdanos a ser honestos con nosotros mismos, a no engañarnos para batallar, para poner límites, para poner barreras y no dar lugar a la tentación, ni al pecado, ni la muerte. Y también, Señor, ayúdanos a perseverar en la prueba, en las pruebas que vendrán, en todas las pruebas que vendrán en esta vida, porque al final nos espera la gloria. La gloria, Señor, cuando hayamos perseverado hasta el fin. Ayúdanos a perseverar, a terminar la carrera, a guardar la fe y a pelear el buen combate. Nosotros somos débiles, pero nosotros nos apoyamos en tu fuerza y tú te glorificarás en nuestra debilidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor amado, por Jesucristo.
Gracias por haber entregado a tu Hijo a morir por nuestros pecados, a cargar sobre sus hombros el peso de nuestras iniquidades y a satisfacer, Señor, en aquella cruz tu perfecta justicia, cargando en sus hombros el castigo que era para nosotros, para que nosotros hoy viviéramos, Señor, bajo la bendición y las promesas que solo corresponden a la vida que Él vivió. Señor, gracias por la vida eterna. Gracias porque tu misericordia no solo fue entregada sobre nuestras vidas el día que nos salvaste, sino que cada día se sigue renovando sobre nosotros. Gracias por la obra de santificación que haces en nuestras vidas. Y gracias, Señor, por sostenernos en nuestras debilidades. Gracias por tu perfecta palabra, Señor, que nos instruye, que nos alumbra, que nos guía. Tu palabra que nos alimenta, que nos fortalece, que por la obra de tu Espíritu Santo nos santifica, nos transforma. Obra, Señor, en nuestros corazones para que hoy podamos retener tu palabra. Que no nos distraigamos con nada de nuestro alrededor, que nada que haya a nuestro alrededor, Señor, quite nuestra atención de lo importante que es oír tu voz en tu palabra, para que podamos entonces ser edificados por ella. Bendice este tiempo que vamos a compartir juntos. Bendice este tiempo al lado de mis hermanos que a pesar de la distancia nos unimos con el propósito de mirar las Escrituras y recibirlas en nuestro corazón, Señor. Háblanos hoy. Háblanos a través de tu palabra, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a prepararnos entonces ahora sí, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Santiago capítulo 1. Y hoy vamos a estar viendo dos versículos solamente, el versículo 17 y el versículo 18. Santiago, capítulo 1, versículos 17 y 18, dice así: Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuésemos las primicias de sus criaturas. Hermano, hoy vamos a meditar en estos dos versículos, porque dentro de estos dos versículos hay verdades muy importantes para los creyentes. A veces leemos la Biblia tan rápidamente que sacamos dos o tres ideas superficiales cuando, si la miramos con atención, hay verdades profundas y fundamentos importantes de nuestra fe. Así que vamos a analizar poquito a poco y examinar nuestro corazón a la luz de estas verdades de hoy, porque empieza así: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Todo lo bueno que tenemos, absolutamente todo lo bueno que tenemos, todo lo bueno que nos sucede, viene de lo alto. Cuando nosotros leemos la palabra dádiva y cuando nosotros leemos la palabra don, nosotros tenemos que pensar en regalos, en cosas que nos son concedidas, que nos son regaladas y que son inmerecidas. Cuando nosotros vemos la palabra don, no siempre tenemos que irnos a pensar en sanidades, lenguas, interpretación de lenguas, milagros. No solamente vamos a ir y rápido vamos a pensar en dones. Aquí, en este contexto, Santiago no está hablando de esos dones. Santiago no está hablando de la capacidad para la predicación, del don de servicio, del don de misericordia, del don de dar, del don de liderar. No, Santiago está hablando de regalos, de dádivas, de presentes, de cosas que no merecemos y que vienen a nuestra vida. ¿Sabes qué vemos en este pasaje? En este pasaje vemos amor, vemos gracia, vemos misericordia, vemos compasión. Porque cuando nosotros pensamos en lo que nosotros merecemos, no merecemos ninguna buena dádiva, ni mucho menos ningún don perfecto. Cuando nosotros pensamos en lo que tendría que venir de lo alto, no vemos buenas dádivas y dones perfectos. ¿Sabes lo que debería venir de lo alto sobre nosotros? Lo que realmente merecemos por la vida que hemos llevado y por cómo hemos andado en este mundo. Lo que debería venir de lo alto sobre nosotros es el fuego,
el azufre, el castigo que vino sobre Sodoma y Gomorra. ¿Sabes qué debería venir sobre nosotros? ¿Sabes qué debería venir de lo alto? El agua del diluvio que cayó sobre la tierra en los tiempos de Noé. Eso es lo que cuando yo miro al cielo y yo digo, Señor, ¿qué debería caer ahora sobre nosotros? ¿Qué merezco ahora? ¿Sabes qué pienso? Un diluvio. Merezco un rayo sobre mi cabeza. Merezco que me fulmine. Merezco que me caiga fuego. Merezco la ira. Merezco el castigo. Merezco la destrucción. Merezco la muerte. Pero ¿qué me llega? Me llega toda buena dádiva y me llega todo don perfecto. ¿Qué viene de lo alto hacia mí? ¿Qué viene de lo alto hacia mí? No viene ira, viene amor. No viene fuego, viene buena dádiva. No viene diluvio, viene gracia, viene favor, viene un don perfecto, viene bondad. ¿Pero por qué? ¿Por qué, amados hermanos? La Biblia dice que nosotros no hemos sido tratados conforme a nuestras iniquidades. Nosotros no hemos sido tratados conforme a nuestras iniquidades. Una de las frases que el pastor Israel Sant dijo en la conferencia, la recuerdo ligeramente, ahora no la tengo fresca y perfecta en la memoria, pero decía lo siguiente, creo que es así, dice, el Padre en la cruz trató al Hijo como si hubiera vivido tu vida para que ahora el Padre te trate a ti como si tú hubieses vivido la vida del Hijo. Aquí es bonita esa frase. No recuerdo que Israel dijera el autor, pero cuando dijo esa frase me pareció tan hermosa. El Padre trató en la cruz al Hijo como si hubiera vivido nuestra vida para que ahora nos tratara a nosotros como si hubiésemos vivido la vida que vivió Jesús. Qué frase tan hermosa, qué idea tan asombrosa de amor, de gracia, de compasión y misericordia. No hemos sido tratados conforme a nuestras iniquidades. No hemos recibido el fuego, el diluvio, la ira que merecíamos, porque la recibió Cristo en nuestro lugar. Y ahora nosotros recibimos lo que Cristo merecía. Todo don perfecto, toda buena dádiva, porque Él vivió una vida perfecta, íntegra, justa, recta. Pero en aquella cruz, Él no recibió eso, recibió el castigo de nuestra paz, el peso de nuestras iniquidades, para que ahora nosotros, en vez de recibir la ira y el castigo, recibamos toda buena dádiva y todo don perfecto. Mildred, muchas gracias por colaborar con el canal, hermana. El Señor te bendiga. Un saludo hasta México. Entonces, hermanos, eso es maravilloso, es asombroso. Cristo en aquella cruz recibe la ira del Padre, como si hubiera vivido la vida de un pecador, como si hubiera vivido una vida llena de pecado. Y allí en aquella cruz el Padre carga toda su ira sobre él. Y ahora nosotros que vivimos una vida de pecado, que merecíamos el diluvio sobre nuestras cabezas, que merecíamos el fuego de Sodoma y Gomorra sobre nosotros, que merecíamos un rayo que nos fulminara y que la ira de Dios nos consumiera, recibimos del cielo toda buena dádiva, todo don perfecto. Recibimos gracia, recibimos misericordia, recibimos compasión y no solo eso, recibimos bendición. No hemos sido tratados conforme a nuestras iniquidades, hemos sido tratados conforme a la justicia de Jesús, conforme a la vida perfecta de Cristo, y por eso ahora recibimos la bondad de Dios, la bendición del Padre, y lo haremos por toda la eternidad. Porque el Padre nos está tratando a nosotros, no según la vida que hemos llevado, sino según la vida perfecta que llevó su Hijo, y por eso tenemos toda clase de bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo Jesús. Mereciendo el castigo, hemos sido bendecidos por la justicia perfecta de Cristo que nos fue imputada por medio de la fe. Hermanos, eso es maravilloso. Eso es asombroso. Ahora, ¿de dónde viene todo lo bueno? ¿De dónde viene todo don perfecto?
¿De dónde viene toda buena dádiva? Viene de lo alto. Otra cosa importante, cualquier cosa buena que haya en nuestra vida, cualquier cosa buena que suceda en nuestra vida, viene de Dios. Todo viene de Dios. Pero aquí quiero hacer un matiz. Aquí quiero hacer un matiz. Eso no significa todo lo que me sienta bien. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor ahora llega una propuesta de trabajo con un salario muy alto y que te aleja completamente de la iglesia, de tu familia, de tener tiempo para estar con los tuyos, pero ganarás un salariazo y tú dices, bueno, todo lo bueno viene de Dios, pero cuando la Biblia dice toda buena dádiva y todo don perfecto, no se refiere a todo lo que te sienta bien a ti, porque hay cosas que a ti te sientan bien y son malas para ti. Por ejemplo, imagínate que tú tienes rabia y rencor hacia una persona y a esa persona la despiden del trabajo. A ti te sienta bien lo que le ha pasado, pero eso no es bueno. Que algo te siente bien, eso no es bueno. No significa que sea bueno. Que tú veas que le pasa algo malo a alguien que tú no quieres y que tienes rechazo hacia él y te alegres, eso te sienta bien, pero eso no es bueno. Y que a veces algo te siente mal no significa que sea malo. Porque a veces lo que el Señor manda, la buena dádiva y el don perfecto, a veces lo que el Señor manda es una prueba. Es una prueba. Santiago venía hablando de las pruebas previamente. Y a veces lo que el Señor manda es una prueba. A veces lo que el Señor manda es una dificultad, pero si esa prueba y esa dificultad es para santificarnos, para moldearnos, para transformar nuestro carácter, para hacernos más parecidos a Cristo, entonces en ese caso es una buena dádiva y es un don perfecto. Todo lo que nos hace bien en cuanto a nuestra relación con Dios, todo lo que nos hace bien en cuanto a nuestro crecimiento en santidad, todo lo que nos hace bien en cuanto a nuestro parecernos cada día más a Cristo, todo lo que nos hace bien, todo lo que es de bien para nosotros, todo lo que es bueno para nuestro crecimiento espiritual, todo lo que es bueno para nuestra santificación, toda bendición viene de Dios. Toda buena dádiva viene de Dios. Todo don perfecto viene de Dios. Repito, de Dios vienen todas las cosas buenas, de Dios viene toda buena dádiva y todo don perfecto, pero eso no significa que sea todo agradable a mi persona, eso no significa que sea todo algo que me sienta bien. Una prueba puede ser una buena dádiva y puede ser un don perfecto que no me sienta nada bien. Una dificultad puede ser una buena dádiva que manda el Señor y un don perfecto, pero que no me siente nada bien. Pero todo lo que me hace bien, todo lo que es bueno para mí, todo lo que es una buena dádiva para mi vida, en mi relación con Dios, en mi crecimiento espiritual, en mi crecimiento en santidad, en mi crecimiento a la imagen de Cristo, todo viene de lo alto. Hermano, tienes que saber distinguir y aprender a distinguir entre lo que te sienta bien y lo que te hace bien. No todo lo que sienta bien hace bien y no todo lo que sienta mal hace mal. A veces lo que sienta bien no hace bien y a veces lo que sienta mal sí hace bien. Rafael, muchas gracias por colaborar con el canal. El Señor te bendiga. Un saludo hasta los Estados Unidos. Entonces, nosotros empezamos por ahí. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Segunda parte del versículo. Desciende del Padre de las luces. Del Padre de las luces. Y me gusta esa expresión, hermanos, me gusta esa expresión, porque la palabra luces, ahí ustedes, ¿a qué creen que hace referencia? Venga, les voy a hacer una preguntita hoy. ¿A qué creen que hace referencia la palabra luces? ¿A qué creen que hace referencia? ¿Qué creen ustedes? ¿A la verdad? A la verdad, dice Santi, dice Anaí, Amelia dice que a Cristo, Cindy dice que a la verdad, Litsi dice a las estrellas, el sol y la luna. ¿Qué más? ¿Qué opiniones tienen por ahí? Auxiliar dice Jesús es la luz, Magda dice a Jesús, Nubia dice
de todo lo bueno. Has Arteaga dice, Jesús dijo, yo soy la luz. Muy bien. Ok. Efraín dice los luminares del firmamento. Carlos dice Cristo. Grace dice a la verdad. Pues, en el contexto, la palabra original en griego se refiere a los luminares, Verónica, muchas gracias por colaborar con el canal. Hermana, el Señor te bendiga. Un saludo hasta los Estados Unidos. En el contexto, la palabra se refiere a los luminares. Ahí la palabra no está apuntando a Cristo. En ese contexto no está apuntando a Cristo. Cristo se presenta como la luz del mundo. Pero también Dios en algún momento se presenta como luz. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Sin embargo, en este contexto, los que han acertado, a mi entender, según el texto original griego y la referencia, se refiere a los luminares. A los luminares. Ahora, piensen una cosa. Santiago está poniendo nuestros ojos arriba. De ahí arriba viene todo lo bueno. ¿Y qué vemos cuando nosotros alzamos los ojos? ¿Qué vemos cuando nosotros alzamos los ojos arriba? Bueno, en Barcelona ahora hay tanta contaminación que no vemos nada, pero ¿qué vemos cuando alzamos los ojos? Quizá en sus países hay menos contaminación. ¿Qué vemos por el día? Vemos el sol, luego por la noche vemos las estrellas, vemos la luna, ¿verdad? Vemos los luminares, exacto, vemos las estrellas, el sol, vemos la luna, ahí vamos. Santiago ahora está llevando nuestra mirada para arriba, está haciendo, mirad arriba, de ahí viene todo don perfecto y toda buena dádiva. De ahí, ¿y qué vemos cuando miramos arriba? Vemos el sol, la luna, las estrellas, y dice, viene de allí, del Padre de todo eso. Y esa expresión, el Padre de todo eso, está hablando de Dios en faceta de creador, del Padre de todo eso, como del que engendró todo eso, del que trajo todo eso a existencia. De ahí arriba, ¿veis la luna? ¿Veis las estrellas? ¿Veis el sol? Pues de allí, del Padre de eso, del Padre, del creador de eso, del que hizo el sol, del que hizo la luna, del que hizo las estrellas, del que hizo los astros, del que dijo haya luz, de ahí viene toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Lo entendemos? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si nosotros seguimos leyendo, la creación muestra que Dios hizo dos grandes luminares, uno para el día, uno para la noche. Entonces nosotros vemos allá arriba, Santiago está diciendo, oye, mira para arriba, porque de ahí te viene toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Y qué estás viendo ahora, Santiago? Yo estoy viendo estrellas y yo estoy viendo el sol y yo estoy viendo la luna. Ya, pero tú tienes que mirar ahí porque ¿de dónde viene? No viene del sol, no viene de las estrellas y no viene de la luna. Viene del Padre de eso, del Padre de las luces, del creador de los luminares. Viene del Dios creador, viene del Dios todopoderoso, viene del único Dios verdadero, viene de aquel que dijo haya luz, viene de aquel que trajo todo lo que vemos a existencia. De ahí viene. Así que la expresión el Padre de las luces, es una expresión que alude a Dios como creador del sol, de la luna y de las estrellas. Pero ahora, si seguimos con nuestro primer versículo, el 17, da una característica más de este único Dios verdadero. Perdonen. Dice así: con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Ahora, amados hermanos y estudiantes de Club Biblia, ¿cómo llamamos a ese atributo que podríamos definir como que no hay cambio ni sombra de variación? ¿Cuál es la palabra técnica que utilizamos para referirnos a Dios? ¿Cuál es el atributo? ¿Cuál es? Muy bien, Jenny. Muy bien, Clau. Muy bien, Camila. Muy bien, Rosy. Muy bien, Vivian. Muy bien, Saray. Muy bien, Cindy. La inmutabilidad
de Dios. La inmutabilidad de Dios. No, auxiliar, no es la fidelidad. No, Mariam, no es la perfección. Exacto, exacto. Cristian, exacto. Adriana, muy bien. Andrea, muy bien. Marisa, muy bien. Rafael, muy bien. Ana Medina. La inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios. Ahora, recapitulamos, si les parece, el versículo 17. Santiago nos mira y nos dice: todo lo bueno que viene a vuestra vida, todo lo que os hace bien, toda bendición, toda buena dádiva, todo don perfecto, proviene de lo alto. Y ahora nos hace así con la mirada y miramos arriba y nos encontramos que, bueno, Santiago, ahí están las estrellas, el sol, la luna. ¿Viene de ellos? No, de ellos no. Viene del que creó la luna, del que creó el sol, del que creó las estrellas. Viene del Padre de las luces. ¿Y sabéis qué? Es inmutable, es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia, en él no hay sombra de variación. Anaya, ¿cómo es el nombre? Anayansi. ¿Qué significa inmutabilidad? Pues mira, cuando nosotros ponemos in o i, muchas veces in, en una palabra, es un prefijo que denota negativo, que no es algo. Y la palabra siguiente es mutabilidad, mutable, que puede mutar, que puede cambiar de forma, cambiar de parecer, cambiar, ¿no? Que es cambiante. Entonces, inmutabilidad significa que no es cambiante, que no puede variar, que no puede cambiar. Entonces, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Oh, amados hermanos, ¿qué seguridad tendríamos nosotros en un Dios que cambia de parecer, de opinión, de gustos, de carácter? Imagínate, yo convivo con personas que hoy me quieren y mañana me odian. Yo convivo con gente que hoy es mi amigo y mañana me rechaza. Yo convivo con gente que hoy me abraza y mañana me desprecia. Pero, ¿cuál es mi seguridad? ¿Por qué yo estoy seguro en la palabra de Dios? Porque Dios es inmutable. ¿Por qué yo estoy seguro en las promesas de Dios? Porque Dios es inmutable. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios es inmutable en su carácter, Dios es inmutable en sus decretos, Dios es inmutable en su palabra, es la misma siempre. Recuerdan, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre, es la misma, no cambia. Dios es inmutable. Dios es inmutable. Pasamos entonces, hermanos, al versículo 18. Acompáñenme ahí al versículo 18 y dice lo siguiente: en el ejercicio de su voluntad. ¿Cómo podrían ustedes, amados hermanos, expresar eso? En el ejercicio de su voluntad. Venga, vamos a ir analizando poquito a poco el texto. En el ejercicio de su voluntad. ¿Cómo lo describirían ustedes, esa expresión? En el ejercicio de su voluntad. ¿Qué creen que dice Santiago ahora? ¿Qué creen que está diciendo Santiago con esa frase? En el ejercicio de su voluntad. ¿Qué piensan ustedes? Venga, voy a leerles un poco. Santi, soberanía. Klaus, soberanía. Susan, soberanía. Cindy, el ejercer su soberanía. Anaí, su soberanía. Sonia, su soberanía. Carlos, que Dios es soberano. María, que Dios su soberanía. Cruz, soberano. Karina, por su propia voluntad y beneplácito. Heidi dice soberanía de Dios. Amelia dice soberanía. Vivian dice soberanía. Muy bien, muy bien. Vale. Ahora Santiago nos está hablando lo siguiente. Él, en el ejercicio de su voluntad, conforme a su voluntad, porque él quiso, porque soberanamente así lo dispuso, porque así él lo decretó. Ahora, sigan leyendo conmigo para que entendamos el texto. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿A qué nacimiento creen que se refiere? ¿A qué nacimiento creen que se refiere y a qué creen que se refiere con la palabra de verdad? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? Hoy estamos así muy dialogando. Sarai dice al nuevo nacimiento, Santi al nacimiento del Espíritu,
Cruz al espiritual, Cindy al nuevo nacimiento, Fernanda al nuevo nacimiento, Angels a la regeneración, muy bien, Tomás a nacer de nuevo, muy bien, muy bien. Ahora, muy bien, Grace, nuevo nacimiento, muy bien, Erika al nuevo nacimiento, vale, ok, atentos. Nos hizo nacer de nuevo y mira lo que ha dicho, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Qué creen que es esa palabra? Por la palabra de verdad. ¿A qué expresión creen que se refiere eso? Sofía, el Evangelio. María, el Evangelio. Vivian, el Evangelio. Giovanna, el Evangelio. Muy bien, muy bien. Erika, el Evangelio. Anaí, el Evangelio. Grace, la palabra de Dios. Pero concretamente pensemos en el Evangelio. El apóstol Pablo en una ocasión dice, después de haber oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recuerden, Efesios, hemos trabajado Efesios, ¿recuerdan? Si quieren, vamos para allá rápidamente un momento para que nadie me ponga en duda que es algo que yo digo. Versículo 13 del capítulo 1 de Efesios decía, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad o la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora Santiago dice que él nos hizo nacer por el evangelio. O sea, vamos a entender una cosa, que el nuevo nacimiento, ¿a través de qué ha llegado a nuestra vida? A través de ser expuestos al Evangelio. A través de ser expuestos al Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio y el nuevo nacimiento es una obra soberana de Dios que se da y se efectúa en respuesta al Evangelio por parte del pecador. Dios obra, ha habido una predicación del Evangelio, ha habido una exposición al Evangelio y entonces se da esa obra. Hay arrepentimiento, hay fe, hay justificación, hay regeneración. Todos los términos que hablamos de la salvación se dan en ese momento preciso. Pero el evangelio tiene que ser predicado. ¿Recuerdan cuando Pablo dice, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego? Entonces, es necesario predicar el evangelio para que veamos nuevos nacimientos en la iglesia. Es necesario predicar el evangelio para que veamos salvación en las calles. Es necesario predicar el evangelio para que veamos y contemplemos salvación alrededor nuestro, para que se dé nuevo nacimiento. Pero ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué es lo primero que ha dicho Santiago en este versículo 18? ¿Qué es lo primero que ha dicho Santiago en el versículo 18? ¿Cuál ha sido la primera frase? ¿Cuál ha sido la primera frase? ¿Cuál ha sido la primera frase? Les dejo escribir. Cindy, por su soberanía. Claudia, él de su voluntad. Adriana, él de su voluntad. Ahora, mira lo que es interesante. ¿Tú naciste o él te hizo nacer? Mira qué interesante. Mira el texto. Apunta esos ojos al texto. ¿Tú naciste o él te hizo nacer? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Ahí, amado. Te voy a decir una cosa. Tú no te convertiste. Dios te convirtió. Tú no te hiciste nacer de nuevo. Él te hizo nacer. Es asombroso, ¿verdad? Ahora, yo te hago una pregunta, pero mira el texto. No lo mires con prejuicios. Míralo con claridad. ¿Quién hace el nuevo nacimiento en las personas? ¿Quién hace al pecador nacer de nuevo? ¿Quién hace al pecador nacer de nuevo? ¿Quién hace al pecador nacer de nuevo? Giselle, Dios. Muy bien.
Grace, las salvaciones del Señor, Saray, Dios, Ana Medina, el Espíritu Santo. Sí, es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Ahora yo te hago una pregunta. Déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué tú creíste? ¿Por qué tú naciste de nuevo y otro que escucha no lo hace? ¿Por qué tú creíste y otro que escucha no lo hace? Déjame hacerte otra pregunta. ¿Eres más listo que el que no creyó? ¿Eres más bueno que el que no creyó? ¿Eres más sabio que el que no creyó? ¿Escogiste mejor tú que el que no creyó? ¿Tienes tú alguna virtud mejor que el que no creyó? ¿Por qué tú creíste? ¿Por qué tú creíste? En el ejercicio de su voluntad. Hermano, no mires la Biblia con prejuicios, mírala con claridad. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y luego dice algo precioso, para que fuéramos primicias de sus criaturas, para que fuéramos primicias de sus criaturas. Y primicias es una palabra que le gusta a Maldonado y a Cash Luna mucho. Pero ahora, y ya terminando, ¿qué creen ustedes que significa para que fuésemos primicias de sus criaturas? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué entienden por primicias? Y dependiendo su iglesia, entienden que es dinero. Pero, ¿qué entienden que es primicias? ¿Qué entienden que es primicias? Veo que no se ponen de acuerdo. Unos dicen lo primero y otros dicen lo mejor. ¿Qué es, hermanos? ¿Lo primero o lo mejor? ¿Lo primero o lo mejor? Realmente a Dios no se le dan los primeros frutos, se le dan los mejores frutos. Ahora yo te hago una pregunta. Imagínate que tienes una cosecha, ¿verdad? Imagínate que tienes una cosecha. Vas a coger tus frutos y lo primero que coges está un poco golpeado del temporal o se lo ha comido un caracol y lo segundo que coges está en mejor estado, está mucho mejor. ¿Qué le vas a dar a Dios? ¿El mordido por el caracol o le vas a dar el que has cogido segundo pero que está en mejor estado? ¿Cuál le darías a Dios? ¿Cuál le darías a Dios? Lo mejor, ¿verdad? Le darías lo mejor. Nosotros, las primicias en ocasiones apuntan a lo primero y en otras ocasiones apuntan a lo mejor. Cuando nosotros vemos esto, nosotros vemos la manera como Santiago habla de un valor especial que hay en el creyente. ¿En qué sentido nosotros somos primicias de las criaturas? Mira, el mundo es criatura de Dios, pero nosotros somos criatura de Dios e hijos de Dios. El mundo es criatura de Dios, pero nosotros somos criatura de Dios que va a la gloria eterna. El mundo es criatura de Dios que va a la perdición. El mundo es criatura de Dios, pero no está bendecido por Dios como nosotros. Nosotros somos criatura de Dios, pero tenemos toda bendición espiritual en las regiones celestiales. El mundo es criatura de Dios, pero no entra a la presencia de Dios con libertad. Nosotros somos criatura de Dios, pero por medio de Cristo tenemos acceso al trono de la gracia con libertad para buscar el socorro oportuno. Así que en primer lugar podemos ver que nosotros somos una primicia para el Señor. Somos la buena cosecha de todas sus criaturas, la cosecha perfecta de aquella manera, la cosecha buena de toda su creación. Los creyentes, los que han nacido de nuevo por la palabra de verdad, los que Él ha hecho nacer de nuevo y sobre los que Él manda toda buena dádiva y todo don perfecto. Pero, y termino con esto, habían algunos teólogos y podría ser, no es disparatado, que consideran que primicia se refiere a los primeros frutos.
Y es como que Santiago le está diciendo a los creyentes de aquel entonces, vosotros, nosotros somos los primeros frutos, como diciendo, vendrán otros, habrá más cosecha, vendrán otros creyentes, pero nosotros somos de los primeros frutos que ahora está tomando el Señor por la palabra de verdad y está haciendo nacer de nuevo. Algunos teólogos creen que Santiago lo dice en ese tono, que ellos, los creyentes de entonces, los que habían nacido por la palabra de verdad, por la soberana voluntad de Dios, eran como los primeros frutos, aludiendo a que habían otros frutos que vendrían más en los tiempos futuros como nosotros. Pero yo me inclino en este texto que se refiere a la mejor cosecha de toda sus criaturas, de toda su creación. Así que me gustaría terminar leyendo nuevamente los 2 versículos para guardarlos en nuestro corazón. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Hermano, déjame orar un instante y quédate porque no te puedes perder el libro que te voy a recomendar. Padre amado, te damos muchísimas gracias, Señor, primeramente por toda buena dádiva y todo don perfecto que nos mandas desde lo alto, desde donde estás tú sentado en tu trono, gobernando la creación, porque tú eres el creador del sol, la luna, las estrellas y todo lo que existe. Gracias, Señor, porque mereciendo castigo y juicio, tú nos has dado bendición y buena dádiva en Cristo Jesús. Señor, también te damos gracias por habernos hecho nacer de nuevo, porque nosotros nunca habríamos ido a ti, nunca te habríamos buscado, nunca habríamos dispuesto nuestro corazón a obedecerte, pero tú, en el ejercicio de tu voluntad, nos hiciste nacer de nuevo por la palabra de verdad. Señor, gracias porque nos diste fe. Nos condujiste al arrepentimiento, abriste nuestros ojos para que viéramos tu gloria en la faz de Cristo y nos llevaste a creer el Evangelio, para que ahora pudiéramos llamarte Abba Padre. Gracias, Señor amado, por todos esos maravillosos regalos que nos has dado y todos ellos en Cristo. Y en su nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén, amén.